¿Usted me diga? Hola, buenas noches. Estamos en la última clase del módulo quirúrgico del curso del NOA. Eh, Quería presentarles al disertante de hoy, que es el doctor Dante Menéndez, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, médico cirujano, especialista en cirugía vascular. eh, Está en la Asociación Jujeña de Cirugía también, es médico del servicio de cirugía vascular del Hospital Pablo Soria, médico de staff de la Clínica del Rosario y bueno, y va a dar la última clase que es patología vascular periférica. Eh, para mí un orgullo porque es un colega que trabaja en el lugar donde yo estoy y, y la verdad una excelencia en su trabajo y en la forma de hacer las cosas. Así que, sin más nada, le damos el ingreso al doctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Pablo. Eh, bueno, la idea por ahí de la charla era dar un poco de patologías vasculares periféricas, una amplia gama de patologías. Traté de englobar lo más frecuente y abocar un poco más a la parte clínica, no tanto a las técnicas quirúrgicas, porque, bueno, no es una charla propiamente para cirujanos, digamos, así que traté de enfocarlo más que nada en eso. Así que, bueno, vamos empezando un poquito. La cirugía vascular periférica es una rama bueno, de la medicina que se encarga del diagnóstico, tratamiento de las enfermedades que afectan los vasos sanguíneos fuera del corazón y del cerebro. Esto incluye arterias, venas, vasos linfáticos de piernas, brazos, cuellos y el abdomen. Epidemiología de la enfermedad vascular periférica. La enfermedad vascular periférica es consecuencia del efecto acumulativo de múltiples factores de riesgo cardiovascular. Su evolución epidemiológica está íntimamente ligada al sedentarismo, dieta hipercalórica, tabaquismo, hipertensión arterial, obesidad, dislipemia y diabetes. Según el último consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, en los últimos 100 años, estas conductas han ido determinando un ascenso sostenido de estas enfermedades que son no transmisibles, entre las que se destaca la del aparato circulatorio. Pero sí hubo una modificación del fenotipo del paciente vascular, pasando de un perfil tradicional que siempre estaba vinculado al paciente varón tabaquista hacia actualmente un perfil metabólico y diabético. En este contexto, la diabetes ha superado al tabaquismo, como principal determinante de la enfermedad vascular periférica en muchas regiones. En Argentina, los datos recientes del INDEC, refuerzan esta observación. Entre las últimas encuestas se evidenció una disminución del tabaquismo del 25 al 22%, con un incremento bastante significativo en lo que es la prevalencia de la diabetes, de un 9,8 a un 12,7. Prevalencia mundial de la enfermedad arterial de miembros inferiores. Un reciente estudio sistemático de 2020, de 2000 al 2021 incluyó 38 estudios en total, casi 130.000 pacientes, estimó una prevalencia global de enfermedad arterial de miembros inferiores del 9,7 en adultos mayores de 40 años, predominan mujeres sobre los hombres, con un incremento bastante notable con la edad. En cuanto a los factores de riesgo asociados, la diabetes es la que mostró la asociación más fuerte, seguida por la hipercolesterolemia, obesidad y la hipertensión arterial. Estratificación de riesgo de la enfermedad vascular periférica. En pacientes con enfermedad ateromatosa establecida en cualquier territorio vascular, coronario, cerebrovascular o periférico, ya no se requiere el uso de escalas de riesgo cardiovascular tradicionales, como se hacía antes. En este grupo ya directamente se clasifican automáticamente como pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Enfermedad arterial de miembros inferiores, el territorio de mayor riesgo vascular. Presencia de enfermedad arterial de los miembros inferiores implica un riesgo particularmente elevado. Hay un registro REACH que incluyó más de 55.000 pacientes con enfermedades cardiovasculares ya establecidas y se compararon los tres territorios vasculares principales. El resultado fue bastante claro, que el territorio arterial periférico que mostró mayor riesgo de eventos frente al coronario y el cerebrovascular fue justamente el de arterias de miembros inferiores.
Prevención secundaria en el paciente con enfermedad vascular periférica. La ateromatosis es una enfermedad sistémica que suele comprometer simultáneamente múltiples territorios arteriales, así como los pacientes con enfermedad arterial de miembros inferiores frecuentemente presentan también enfermedad coronaria y cerebrovascular, lo que expone no solo a complicaciones locales, sino a eventos vasculares mayores, como es el infarto o el ACV. Modificaciones en el estilo de vida. Alimentación saludable. La dieta mediterránea es la más recomendada actualmente para pacientes con enfermedades arterial de miembros inferiores por su efecto antiinflamatorio. Se caracteriza esta en bajo consumo de carnes rojas, grasas saturadas, uso de aceites vegetales ricos en ácidos grasos mono y poliinsaturados y moderado consumo de sal y alimentos procesados. Por supuesto, el estado nutricional también es clave porque debe mantenerse un peso corporal adecuado, evitando dietas desequilibradas o consumos de alimentos de baja calidad nutricional. Actividad física regular. El ejercicio físico supervisado mejora la distancia caminada, la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad. Se recomienda de 150 a 300 minutos semana de ejercicio aeróbico moderado o de 75 a 150 minutos semana de ejercicio vigoroso. Para pacientes mayores, frágiles o que tengan claudicación intermitente puede ser necesario adoptar un plan de actividad más liviano distribuido a lo largo del día. La cesación tabáquica. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo modificables en la enfermedad arterial de miembro inferior. Abandonar el hábito reduce la progresión de la enfermedad y el riesgo de evento mayor. La estrategia que se utiliza incluye desde terapia no farmacológica, como la psicoterapia o la educación sanitaria, o las terapias farmacológicas, como la nicotina en parche, chicle y otros tipos de drogas. El tratamiento hipolipemiante. Los pacientes con enfermedad arterial deben considerarse de muy alto riesgo cardiovascular, como ya lo habíamos dicho hace un ratito, lo cual implica intervenciones terapéuticas e intensivas. El objetivo terapéutico del colesterol LDL es que sea menor de 55, según las recomendaciones internacionales y nacionales actualizadas. Las estatinas de alta potencia, como la rosuvastatina y la atorvastatina, constituyen la primera línea de tratamiento. En caso de intolerancia o no alcanzar el objetivo lipídico, se recomienda agregar el ezetimibe, si aún persiste el colesterol por encima de 55, o considerar los inhibidores de la PCSK9. Esto es unas nuevas drogas que salieron ahora. ¿Y qué es la PCSK9? Es una convertasa de proteína tipo subtilisina, hexina 9. ¿Qué hace? Esta se une a los receptores del LDL del hígado y los marca para la degradación. Como resultado de eso, lo que hace es disminuir el número de receptores de LDL disponibles, lo que hace que aumente los niveles de colesterol en sangre. Entonces lo que hicieron es que si descubrieron que si inhiben la acción de esa convertasa, hay más receptores disponibles para captar el LDL, lo que eso hace que reduzca los niveles de colesterol plasmático. El descubrimiento, por supuesto, revolucionó el tratamiento del colesterol alto y de la enfermedad cardiovascular. Existen estas drogas como el evolocumab o el alirocumab. Bueno, estos fármacos reducen de forma significativa el colesterol LDL. El tratamiento antihipertensivo. El control de la presión arterial es clave para reducir los eventos cardiovasculares. Se recomienda como objeto generar siempre una presión arterial menor a 140/90, que esto, bueno, ya fue en el último consenso de hipertensión arterial del 2022, y en pacientes seleccionados ya. Tratamiento antidiabético. La diabetes mellitus tipo 2 es un importante potenciador de riesgo en pacientes con enfermedad arterial. Presenta mayor mortalidad y riesgo de amputación en comparación con los pacientes que no tienen diabetes. El objetivo metabólico recomendado es una hemoglobina glicosilada menor a 7, que reduce complicaciones microvasculares. No obstante, el control glucémico estricto no demostró reducir eventos macrovasculares, ni tampoco los MEI, que son los eventos adversos mayores del miembro en forma directa, pero lo mismo están recomendados. O sea, no hay estudios que lo hayan demostrado, pero sí hay que tratar de mantenerlo.
Los medicamentos que se recomiendan son los inhibidores de contratransportador de sodio y glucosa, como la dapaglifosina, la empaglifosina, o los agonistas de receptores péptidos similar al glucagón, la liraglutida y la semaglutida. Yo no le voy a hablar de medicación de diabetes porque no me dedico a eso, se los traigo, se los nombro, ahí están más o menos explicados beneficios y todo, pero bueno, para que tengan en cuenta. El tratamiento antitrombótico. Podemos tener en la enfermedad arterial de miembros inferiores asintomática, no existe evidencia que justifique el uso sistémico de la aspirina en dosis bajas para prevenir eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad arterial sin síntomas. En la enfermedad arterial de miembro inferior sintomática, pero no revascularizada, sí se recomienda la monoterapia antiagregante con aspirina de 75 a 325 y en caso de intolerancia el uso del clopidogrel. La anticoagulación prena no se recomienda porque, dado el aumento del riesgo hemorrágico y no hay beneficios clínicos probados. La terapia combinada de aspirina más anticoagulante de baja dosis, hay un estudio grande, el COMPAS, bastante nuevo, que introdujo una evidencia muy relevante para el tratamiento de pacientes con enfermedad arterial de miembros inferiores, sintomática y con riesgo trombótico elevado. ¿Qué medicación se utiliza? El rivaroxaban, en dosis baja de 2,5 miligramos cada 12 horas, junto a la aspirina, y que mostró una reducción del 28% en los MACE y 46% en el MACE. El MACE es los eventos mayores cardiovasculares y MACE eventos mayores de miembros inferiores, en comparación, por supuesto, con la aspirina sola. O sea que como indicación actual en pacientes de alto riesgo trombótico, diabetes, enfermedad renal crónica, los polivasculopatías o insuficiencia cardíaca sin riesgo de sangrado, se recomienda el rivaroxaban junto con la aspirina. Enfermedad arterial multiterritorio. La arteriosclerosis es una enfermedad sistémica progresiva y de patogenia común. Afecta de manera simultánea diferentes territorios vasculares. Habitual detectar al mismo tiempo en un paciente, sintomático o no, signos clínicos o subclínicos que afectan a más de un territorio. Cuando existen compromisos clínicos relevantes o simultáneos de dos o más de estos territorios, se define como la enfermedad arterial multiterritorio, que también la denominamos como el famoso panvascular. La entidad representa un fenotipo vascular maligno, con riesgo cardiovascular, por supuesto, muy elevado. Acá hay algunas recomendaciones del último consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología 2025. La recomendación es de realizar el screening de enfermedad coronaria en pacientes con enfermedad arterial del miembro inferior, realizar ecodoppler de vasos del cuello en pacientes con ACV o AIT que hayan sido en menos de 6 meses en plan de cirugía cardíaca, realizar el ecodoppler de vaso del cuello en pacientes mayores de 70 años sin ACV o AIT reciente, pero que estén en plan de cirugía cardíaca también. Y si hay enfermedad cardíaca multivasos o enfermedad arterial de miembros inferiores o soplo carotídeo. Incluir la evaluación de la arteria subclavia izquierda en el Doppler preoperatorio en los pacientes con cirugía coronaria, porque para ellos mayormente utilizan la arteria mamaria izquierda, entonces es para tenerlo ahí presente. No realizar screening de enfermedad carotidia en cirugía de revascularización miocárdica, por supuesto, cuando es una emergencia. Ahí al lado van a estar anotados las clases y los niveles de evidencia. Tratamiento médico farmacológico del paciente con enfermedad arterial multiterritorio. La enfermedad arterial multiterritorio representa una forma avanzada de arteriosclerosis sistémica. Se considera un fenotipo vascular de altísimo riesgo, como lo hemos dicho hace un ratito, clarificado ya como maligno. Por esto, estos pacientes requieren una estrategia intensiva de prevención secundaria, tanto no farmacológica como farmacológica, con metas terapéuticas estrictas. Como ya lo hemos nombrado, hay muchas cosas que se van a ir repitiendo, pero bueno, las nombro cortito y pasamos rápido. Es lo mismo que lo que hemos dicho hace un rato del tratamiento hipolipemiante con los niveles de colesterol menos de 55, podemos usar la estatina, el ezetimibe o los inhibidores nuevos estos de la CPCSK9. Este enfoque reduce el riesgo arteriotrombótico global en los pacientes con enfermedad arterial de miembro inferior. Las estatinas también han demostrado mejorar la distancia de marcha en estos pacientes. El control de la presión arterial
según las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión, va a tratar de alcanzar los niveles menores de 130-80. Y con respecto a la integración plaquetaria, lo mismo, sigue el uso de la aspirina o el clopidogrel. Otra vez también el tema de la estrategia antitrombótica avanzada, cuando hay un riesgo residual, que a pesar del tratamiento médico óptimo, persiste un riesgo trombótico residual. Vuelvo a nombrar el estudio COMPAS. Como conclusión de todo esto, igual que hay otro estudio, que es el estudio Voyager, que habla más o menos de lo mismo. Como conclusión, el mayor beneficio de esta estrategia, que es la aspirina más rivaroxaban, se observa en pacientes con enfermedad panvascular. Volvemos a nombrar lo mismo, las metas terapéuticas en estos pacientes, el colesterol de menos 55, la presión arterial, un poquito un resumen en un cuadro. Las opciones de tratamiento hipolipemiante, lo mismo, pero acá se los dejo en un cuadrito para que después los puedan tener en forma un poquito más completa. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de patología de las arterias carótidas y vertebrales. En el contexto por ahí de esta clase, bueno, los términos de enfermedad carótida y enfermedad vertebral se refieren específicamente únicamente a lo que es aterosclerosis, que afecta a dichas arterias. Las lesiones ateromatosas ocurren predominantemente en la bifurcación de la arteria carótida primitiva, orígenes de las carótidas internas y externas, o en el ostium de la arteria vertebral. En la fisiopatología, que es muy similar en todos los pacientes panvasculares, es análoga, como ahí decían, a los otros territorios. En el inicio hay una acumulación lipoproteica en la capa íntima de la arteria, que esto aumenta el metabolismo oxidativo, provoca liberación de citoquinas en moléculas de adhesión, hay migración monocitaria. Esos monocitos captados por la íntima se diferencian en macrófagos, que están cargados de lípidos, provocan una liberación inflamatoria con citoquinas oxidantes que se convierten en metaloproteinasas. Hay remodelación vascular. Estas células musculares lisas migran desde la íntima y proliferan y se depositan en la matriz extracelular. Se conforma la placa con un núcleo lipídico extracelular rodeado de tejido conectivo, que frecuentemente lo podemos encontrar calcificado, que puede, por supuesto, ir creciendo hasta ulcerarse esa placa. Manifestaciones clínicas de esta fisiopatología puede ser asintomático o generar síntomas como el AIT o el ACV isquémico. Etiologías de ACV y AIT, mecanismos de isquemia. Tipo de ACV, según el mecanismo, entre el 15 y el 20% de los ACV son hemorrágicos, incluyendo las hemorragias intracraneales o las hemorragias subarachnoides. Y el 20% de los ACV isquémicos corresponden a eventos vértebro-basilares. Manifestaciones clínicas de la enfermedad carotídea. Pueden ser asintomáticos, que es detectado en el hallazgo incidental, en los estudios de imágenes, o porque ocultamos un soplo en el paciente cuando uno lo examina. El sintomático, como manifestaciones neurológicas, de origen vascular, por supuesto, no traumáticas. Formas clínicas sintomáticas puede ser el AIT, o ataque isquémico transitorio, que es un episodio de disfunción neurológica focal, transitoria del cerebro, la retina o la médula espinal, tiene una duración de menos de 24 horas, la causa, como recién dijimos, de origen vascular, y la recuperación completa sin secuela neurológica. El AIT en crecimiento o en crescendo son múltiples episodios de AIT en un corto periodo de tiempo. Los criterios utilizados son más de 2 AIT en menos de 24 horas o al menos 3 AIT en 7 días. Entre los eventos hay recuperación completa. El ictus o stroke o ACV es el déficit neurológico focal súbito con duración mayor a 24 horas. También se considera ACV si provoca la muerte, por supuesto, en menos de 24 horas, y la causa del origen vascular. El ictus en evolución es el déficit neurológico fluctuante o progresivo. No hay recuperación completa entre eventos. El déficit empeora en forma progresiva durante las 24 horas. Métodos diagnósticos para la enfermedad carotídea.
Bueno, el ultrasonido y el ecodoppler es la primera línea diagnóstica, es el método más utilizado por la accesibilidad, seguridad y la rapidez. Permite, por supuesto, detectar placas ateromatosas, la caracterización morfológica, evaluar el grado de destrucción y realizar el análisis hemodinámico por velocidades Doppler y el cálculo de los cocientes. Requiere múltiples criterios para estimar confiablemente la severidad de la estenosis y en manos expertas tiene una sensibilidad alta con una especificidad alta. Las limitaciones, por supuesto, dependen del operador que realiza el estudio. Otro estudio es la angiografía, o bueno, el angiotaco en realidad, que permite excelente descripción de la anatomía de la luz de la arteria, tejidos blandos, óseos circundantes, y está más bien indicado en pacientes que donde hay tortuosidades arteriales, calcificaciones que son muy extensas, cuellos cortos, una bifurcación muy alta. Eh, y bueno, la evaluación detallada, por eso siempre se pide multicorte, con corte de 0,5 a, 10 a 1 milímetro, perdón, con la evaluación detallada de la composición de la placa. La limitación son las calcificaciones extensas que puede dificultar esa caracterización y la contraindicación relativa a la función renal deteriorada. Después tenemos la angioresonancia, que evalúa las arterias carótidas en 2D, bueno, 3D, tiempo de vuelo sin contraste. La dinámica con lado lineal y tiene una alta sensibilidad para detectar estenosis de alto grado o oclusión de la arteria carótida interna. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. La resonancia convencional entre 1 y T2, podemos ver rotura de placa fibrosa, hemorragia intraplaca, los núcleos lipídicos importantes. Esta también la ventaja que tiene que no depende del operador y las limitaciones, bueno, el alto costo, el tiempo prolongado y en los pacientes que tienen implantofobia, marcapasos o implantes ferromagnéticos, en los cuales están contraindicados el estudio. La angiografía digital o arteriografía. Esta continúa siendo el método de referencia, el estándar en el estudio de la enfermedad vascular extracraneal, contra el cual se comparan las demás técnicas de imágenes vasculares, que es el Doppler, la angiotac y la angioresonancia. Método de medición de estenosis carotidia. Existen múltiples métodos para medir el grado de estenosis de la arteria carótida interna, pero los resultados pueden variar ampliamente según el método utilizado. A pesar de la precisión de la angiografía digital, no se utiliza como método de tamizaje o rastreo en pacientes asintomáticos, por supuesto por el alto costo y porque es un procedimiento con riesgo a complicaciones. Acá volvemos más o menos a lo mismo, a un cuadrito con signos y síntomas, pacientes que han tenido signos y síntomas de estrado, las recomendaciones, el ecodoppler de vasos del cuello, pacientes para una evaluación de extensión o gravedad de la enfermedad carotídea, es el ecodoppler, ahí podemos agregar con la resonancia. En la evaluación para revascularización carotidia, se pide, por supuesto, ya el segundo ecodoppler, pero preferiblemente en centros con alta experiencia, que es por ahí lo que nombraba, porque el ecodoppler actualmente casi es el único estudio, que hay muchos centros que se dedican únicamente a patología carotidia y con un ecodoppler les alcanza para poder ya indicar una cirugía. La revascularización planificada es validar con estudios angiográficos no invasivos, diagnóstico mediante angiografía digital, no recomendada salvo discrepancias significativas en imágenes no invasivas, y la toma de decisión terapéutica. Por supuesto, hay que hacer una revisión multidisciplinaria para definir la endarterectomía o el implante de un stent carotidio o el tratamiento médico. Enfermedad carotidia asintomática. Por definición, la estenosis carotidia asintomática es la obstrucción de la arteria carótida extracraneal, más del 50% de esta en pacientes sin antecedentes clínicos de stroke, isquémico, o síntomas neurológicos atribuibles a ese territorio. Estudios clínicos definen estenosis carotidia sintomática relacionada con síntomas en los últimos 6 meses, asintomática a pacientes que no han tenido síntomas previos o que hayan tenido un síntoma pero que ya haya pasado más de 6 meses en evolución, se lo considera sintomático. Screening de la enfermedad carotidia sintomática. Las ventajas potenciales del diagnóstico
El método disponible y no invasivo, por supuesto, sigue siendo el ecodoppler con una alta sensibilidad y especificidad. Permite optimizar el tratamiento médico y el control de los factores de riesgo, incluso cuando la estenosis no es grave. La limitación, la baja prevalencia en la población general, si le hacemos ecodoppler a todos, no vamos a encontrar trombosis en todos, perdón, estenosis, y el descenso de la tasa de stroke en la enfermedad carótida en las últimas décadas está atribuido al tratamiento médico óptimo, principalmente, y el mejor control de los factores de riesgo. Y el no costo efectivo, el cribado sistémico en población general. Tratamiento médico óptimo en la enfermedad carotidia asintomática. Volvemos a nombrar un poquito lo mismo que hemos hablado al principio, que es el cambio del estilo de vida con las recomendaciones de la enfermedad carotidia sintomática, es la dieta rica en frutas, verduras, la moderación en los lácteos bajos en grasa, los mariscos, restricciones de carnes procesadas, bebidas azucaradas. Por supuesto, el tabaquismo, la restricción, el ejercicio moderado, disminuye el 25% el riesgo relativo de stroke, y por supuesto el tratamiento de la obesidad. El tratamiento hipolipemiante, volvemos a repetir, pero no hay evidencia específica en las estenosis carotidias, pero hay varios estudios, como están ahí nombrados, que en pacientes con estatina disminuyó el stroke no perioperatorio. La recomendación es el uso de estatinas con o sin ezetimibe, independientemente de la edad o la presencia del lipema. No hay aún objetivos específicos con respecto al colesterol LDL para la enfermedad carotidia, y la alternativa de las intolerancias, como ya habíamos nombrado, están en más. El tratamiento de la hipertensión arterial, por supuesto, aumenta la probabilidad de la enfermedad carotidia asintomática. En los pacientes adultos, el tratamiento antihipertensivo disminuye la progresión de esta estenosis. Y hay varios buenos metaanálisis donde se puede ver que el aumento de la presión aumenta la duplicación del riesgo de stroke hasta la muerte en edades de 40 hasta 69 años. Un menor impacto de edades mayores de 80 años, pero con efectos similares entre sexos y tipo de eventos de isquemia y hemorragia, haciendo el tratamiento de la hipertensión. Tratamiento de la diabetes mellitus en paciente con estenosis. Vuelvo al mismo, no le voy a hablar yo sobre cómo tiene que manejar un paciente diabético, pero los pacientes con diabetes presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir stroke, con un 20% de mortalidad después de dicho evento. Por lo tanto, se sugiere el control glucémico óptimo en pacientes con enfermedad carotidia, de acuerdo con las guías de la práctica clínica. Recomendación de la terapia antiplaquetaria. En pacientes con estenosis carotidia asintomática, más del 50% se debe considerar la aspirina a baja dosis. Pacientes con estenosis carotidia asintomática mayores de 50 que no tengan tolerancia a la aspirina, clopidogrel. Pacientes con estenosis carotidia asintomática que se someten a una endarterectomía carotidia, aspirina en dosis baja. En pacientes con estenosis carotidia asintomática, que se le coloca stent carotidio, se recomienda la terapia antiplaquetaria combinada, terapia doble de aspirina y clopidogrel de 75 miligramos por día. El clopidogrel se debe iniciar al menos 3 días antes de la aplicación del stent, o con una dosis sino de carga única de 300 miligramos en los casos de urgencia. Y por supuesto que ambos fármacos deben continuarse durante al menos 4 semanas después de la colocación del stent, y luego ya se continúa con la monoterapia de aspirina. Endarterectomía carotidia en pacientes asintomáticos. Indicaciones y evidencia actual. Actualmente no existe un consenso unánime entre las principales guías de práctica clínica sobre cuándo es necesaria la intervención en pacientes con estenosis carotidia asintomática. Pero sin embargo, la mayoría de las sociedades científicas concuerdan que la intervención invasiva debe considerarse en aquellos pacientes con una expectativa de vida mayor a 5 años, que presentan características clínicas o de imágenes de alto riesgo de stroke, a pesar de estar bajo tratamiento médico óptimo. Indicación de implante de stent.
Para determinar cuándo está indicado el implante de stent carotídeo, es fundamental analizar los resultados a corto y largo plazo, en comparación, por supuesto, siempre con la endarterectomía, en pacientes con riesgo quirúrgico promedio, así como evaluar los beneficios y riesgos de pacientes de alto riesgo quirúrgico frente al tratamiento médico óptimo actual. El seguimiento en pacientes con estenosis carotidia asintomática, que tienen entre un 50 y 60%, se contempla una posible futura intervención. Se considera razonable realizar a estos pacientes una vigilancia anual con ecografía Doppler. Este enfoque permite evaluar la progresión de la estenosis, monitorizar el cumplimiento y la eficacia de ese tratamiento médico óptimo y el control de los factores de riesgo vasculares. Indicadores de progresión y decisión terapéutica en estos casos: si el paciente progresa a una estenosis de 60 o 99%, representa al menos una característica clínica o de imagen y le otorga mayor riesgo de stroke en el contexto que esté haciendo tratamiento médico óptimo, entonces se lo considera a ese paciente para revascularización mediante o endarterectomía o el implante del stent. Las consideraciones sobre duración del seguimiento: no hay actualmente un consenso respecto al tiempo exacto que debe continuarse la vigilancia, pero se sugiere incorporar la preferencia del paciente en la planificación longitudinal. En los casos en los que no está indicada la vigilancia, es el paciente que no acepta ni la vigilancia ni la intervención quirúrgica por la estenosis arterial. Enfermedad de arterias vertebrales asintomáticas. Es razonable aplicar las mismas recomendaciones de tratamiento médico óptimo que hablamos recién para la enfermedad carotidia. En pacientes con lesiones arterioscleróticas asintomáticas en las arterias vertebrales, no se recomienda intervenciones abiertas ni endovasculares. La enfermedad carotidia sintomática se considera sintomática aquella en la que el paciente presentó síntomas neurológicos atribuibles a la estenosis carotidia en los últimos 6 meses. Acuérdense que 6 meses es lo que marcaba entre sintomático y asintomático. Vuelvo a repetir lo mismo que hace un rato, no se los leo, que es lo que ya hablamos de las manifestaciones clínicas del paciente sintomático, el AIT increciendo, el ictus y el ictus en evolución. El tratamiento médico óptimo en la enfermedad carotidia sintomática: por supuesto, el control de los factores de riesgo cardiovascular, el tratamiento de los factores de riesgo del paciente con enfermedad carotidia sintomática, similar a los que son enfermedad carotidia asintomática. El tratamiento antigrante plaquetario, como recomendaciones específicas: pacientes con enfermedad carotidia sintomática reciente y no serán revascularizados, sea en arterectomía o angioplastía, la terapia recomendada es aspirina más clopidogrel por 21 días seguidos, de monoterapia con clopidogrel o aspirina más dipiridomol a largo plazo. Pacientes con intolerancia o alergia a la aspirina y el clopidogrel, se utiliza la monoterapia con ticagrelor. Y los pacientes que serán considerados para endarterectomía carotidia, la elección del esquema antiplaquetario no es simple o doble, debe tener en cuenta también la experiencia del centro, valorar el riesgo de sangrado y analizarse caso por caso para el equipo vascular o la unidad de ACD. El tratamiento antiplaquetario en pacientes tratados con endarterectomía o angiopatía carotidia. En pacientes con estenosis ya carotidia sintomática, programados para cirugía, se recomienda el tratamiento antiplaquetario en el periodo perioperatorio y a largo plazo. En casos donde se opte por monoterapia, se debe considerar aspirina, pero en dosis de 300 a 325 miligramos por los primeros 14 días, seguida después a dosis baja de 75 a 162 miligramos por día. Tratamiento antiplaquetario en pacientes tratados con angioplastía: se utiliza la terapia doble, aspirina con clopidogrel. El inicio del tratamiento: el clopidogrel debe iniciarse al menos 3 días antes, vuelvo a repetir lo mismo, o si no, se hace una dosis de carga de 300 miligramos cuando es una urgencia. Durante la duración del tratamiento, mantener el tratamiento doble durante al menos 4 semanas después de colocado el stent. Luego continuar con monoterapia antiplaquetaria a largo plazo, preferentemente con clopidogrel 75 por día en forma indefinida.
Ahora, ¿cuál es el mejor tratamiento de revascularización en pacientes con enfermedad carotidia sintomática? Comunicación general de revascularización. En pacientes con manifestaciones neurológicas atribuibles a una estenosis carotidia significativa, está indicada la revascularización. El objetivo primario es disminuir el riesgo de nuevos eventos neurológicos, principalmente la CV isquémica. Las modalidades de revascularización disponibles son estas dos que venimos nombrando, que es la angioplastia y la angioplastia carotidia con colocación de stent. Acá les nombro varios estudios de varios ensayos clínicos donde se compararon estos dos procedimientos. No se los voy a leer a todos. Les digo directamente la conclusión. La endarterectomía carotidia tiene mejor perfil de seguridad perioperatoria, con resultados a largo plazo similares. ¿Cuál es el momento ideal para revascularizar una enfermedad carotidia? El beneficio máximo en la enfermedad carotidia se observa cuando se realiza dentro de los primeros 14 días posteriores al evento neurológico. Una vez que el paciente esté neurológicamente estable, mínimo 48 horas post-AIT o ACV no discapacitante. El riesgo de recurrencia después de una AIT a las 48 horas es un 5,8%, 72 horas un 4,17% y así va aumentando mientras pasan los días. Contraindicaciones para revascularización en la enfermedad carotidia sintomática. No se recomienda, independientemente del grado de estenosis en un paciente que haya hecho una CV incapacitante o donde se vea un área de infarto mayor al 30% del territorio de la arteria cerebral media, ipsilateral. Estos pacientes pueden reevaluarse si hay recuperación neurológica significativa, pero mientras tanto se contraindica la cirugía. La enfermedad vertebral sintomática. La arteriosclerosis de las arterias vertebrales, arteria basilar, representan el 20-25% de los ACV vertebrovasculares. Las estenosis vertebrales suelen localizarse en el origen de la arteria vertebral. Aunque antes se atribuían una causa hemodinámica, solo el 3% de los ACV vertebrovasculares se deben a isquemia hemodinámica. Lo más frecuentemente es la estenosis intracraneal bilateral. El diagnóstico, el método de elección en estos casos es la angiotomografía o la angioresonancia. Ambas permiten evaluar la estenosis intracraneal y extracraneales. El ultrasonido puede utilizarse para los segmentos proximales, pero es muy difícil poder evaluar más arriba justamente por la masa craneal. Tratamiento médico, no existen estudios específicos para esto, pero bueno, se recomienda el mismo enfoque terapéutico que en la enfermedad carotidia sintomática. Los tratamientos de revascularización, la revascularización de las arterias vertebrales proximal puede considerarse en casos seleccionados sintomáticos y solo tras discusión en equipo multidisciplinario. Y el tratamiento, por supuesto, es angioplastia con colocación de stent. Pasamos ahora a la enfermedad arterial de miembros inferiores. Manifestación arteriosclerótica que afecta a las arterias de los miembros inferiores. Este término incluye, por supuesto, la enfermedad arterial no arteriosclerótica, salvo que se aclare lo contrario. Bueno, la prevalencia afecta al 4% de las personas más de 40 años, alcanza entre el 15 al 20% en pacientes mayores de 65. En diabéticos la prevalencia se eleva hasta un 27%, es más común en varones, aunque esta diferencia se reduce con la edad. Se asocia fuertemente con la enfermedad coronaria y cerebrovascular, como ya lo hemos dicho sobre. Diagnóstico diferencial. Si bien la arteriosclerosis es la causa predominante de claudicación intermitente o dolor en miembros inferiores, debe considerarse también otras patologías que las podemos agrupar en neurogénicas, que son la estenosis espinal, la neuropatía periférica, que da por ahí la diabetes o el alcoholismo, y la radiculopatía. Músculos esqueléticas pueden ser las artritis de cadera, rodilla, quiste de Becker, fracturas por estrés o calambres. Vasculares, como ya lo hemos nombrado, y otras pueden ser síndrome de atrapamiento popliteo, piernas inquietas y tumores malignos. Factores de riesgo en la enfermedad arterial de miembro inferior, vuelve todo a repetirse lo mismo: tabaquismo, diabetes, hipertensión, dislipemia. La enfermedad del diabético, por supuesto, siempre es más grave
tiene un riesgo de 5 a 10 veces mayor de amputación que en un paciente no diabético y afecta típicamente las arterias infrapatelares. Principales signos y síntomas de la enfermedad arterial del miembro inferior es la claudicación intermitente. El síntoma históricamente más vinculado a la enfermedad arterial, pero solo entre el 15 a, entre, perdón, entre, solo el 5 al 10 de los pacientes presentan síntomas típicos. La mayoría cursa de forma asintomática hasta en un 29%. Un instrumento útil en estos pacientes es el cuestionario de claudicación de Edimburgo, que permite muchas veces diferenciar la claudicación típica con una alta sensibilidad y especificidad. ¿Cuál es el cuestionario? Son unas simples preguntas que se les hace al paciente. ¿Siente dolor o malestar en las piernas cuando camina? Empieza este dolor cuando alguna vez, cuando está de pie o cuando está sentado. Lo siente cuando camina cuesta arriba o rápido. Lo siente cuando camina a un ritmo normal, sin desnivel. ¿Qué sucede si permanece quieto? Usualmente continúa por más de 10 minutos o desaparece a los 10 minutos o menos. ¿Y dónde siente el dolor o el malestar? Las formas clínicas de presentación de la enfermedad arterial del miembro inferior es la claudicación intermitente, que es el dolor, cansancio, pesadez o calambre en algunos grupos musculares distales, desencadenados por la marcha, alivia con el reposo en menos de 10 minutos. Es esencial documentar la distancia caminada, la velocidad y pendiente que provocan los síntomas para evaluar, en estos casos, la gravedad del paciente. La isquemia crónica, que amenaza la extremidad del miembro inferior, o isquemia crítica de miembros inferiores, es el dolor en reposo, que empeora con la elevación del miembro, mejora al bajarlo. Puede presentarse condiciones tisulares como úlceras o gangrena, o hasta infección. Las úlceras arteriales son típicamente dolorosas, bases pálidas, bordes irregulares y localizadas en zonas de presión o puntas de los dedos. Eh, Justamente esta enfermedad se asocia a mayor riesgo de amputación y es marcador de aterosclerosis grave generalizada con cardiovascular 3 veces mayor que la claudicación intermitente. La enfermedad arterial del miembro inferior enmascarada es otra enfermedad grave sin síntomas en pacientes añosos, comórbidos y neuropatía periférica, que presentan limitación a la marcha. La evolución puede ser súbita, pasando de un estado asintomático a la pérdida tisular tras lesiones mínimas. El examen físico de estos pacientes, por supuesto, es la evaluación de los pulsos arteriales, es la presencia y la simetría, la ocultación en busca de soplos arteriales, se puede ocultar soplos, por ejemplo, en la región de las arterias femorales, y la inspección de lesiones tróficas en los miembros inferiores. Acá está la clásica clasificación, perdón, la redundancia, de Rutherford, se las dejo para que la lean, igual que la clasificación de Fontaine. Los métodos diagnósticos para estos pacientes se utiliza el índice tobillo-brazo, que es el método diagnóstico de primera línea. ¿Cómo se realiza? El paciente en decúbito supino, tras 10 minutos de reposo, se mide la presión sistólica de las arterias tibial anterior y posterior, que se puede hacer con Doppler, y se divide por la presión más alta del brazo. ¿Cómo se interpreta eso? Después que se saque ese valor, ese índice nos da que si ese valor es mayor a 1,4, se puede interpretar como calcificación arterial, que está muy frecuentemente en los pacientes diabéticos con insuficiencia renal o edad avanzada. De 1 a 1,4 se lo considera normal, de 0,9 a 1 borderline, de 0,7 a 0,9 es la enfermedad arterial del miembro inferior leve, de 0,4 a 0,7 moderada y menor a 0,4 severa. Ultrasonido. El ultrasonido combinado con el índice de tobillo-brazo es fundamental para el diagnóstico y manejo de la mayoría de los pacientes con enfermedad arterial del miembro inferior. Permite confirmar la enfermedad y aporta información anatómica relativa. Tiene una sensibilidad del 85 al 90%, una especificidad mayor y detecta estenosis superiores al 50%.
Las ventajas: el diagnóstico en etapas tempranas, incluso antes que el índice tobillo-brazo, el seguimiento post-angioplastía y el monitoreo de los bypass periféricos, la evaluación de la calidad de venas también para el uso cuando uno no necesita hacer justamente el bypass. Las limitaciones son la disminución de sensibilidad en presencia de arterias calcificadas y bueno, no ofrece una visión global completa del árbol vascular, a diferencia, por ejemplo, de una angiotomografía o angioresonancia. La angiotac es una técnica no invasiva, creciente en el estudio anatómico de las arterias de los miembros inferiores. Tiene una sensibilidad de 95 con una especificidad de 96. Detecta estenosis, oclusión y valoración de los territorios aortoilíacos y femoropopliteo. La precisión ya baja muchísimo en todo lo que es el segmento infrapatelar. Las precauciones: bueno, emplea medio de contraste, preferentemente baja osmolaridad, o sea que ojo con los pacientes por la nefrotoxicidad. Así se vería una imagen de una angiotomografía. Angioresonancia. Dice que ha reemplazado muchos estudios ecográficos invasivos, reduciendo riesgos y costos. Permite evaluar de forma continua el árbol vascular desde el abdomen hasta los tobillos. Evalúa eficazmente los tres sectores arteriales de los miembros inferiores: aortoilíaco, femoropopliteo y el infrapatelar. El rendimiento es bastante alto, con buena sensibilidad y especificidad por esos tres territorios. La única contraindicación es insuficiencia renal crónica grave, con filtrado glomerular menor a 30 por el uso del gabapentina, que estaría en estos casos contraindicado. Así se vería una angioresonancia. La angiografía digital o arteriografía, aunque ha sido ya el método de referencia durante muchas décadas, actualmente se reserva para pacientes en los que se prevé una intervención quirúrgica o endovascular. Actualmente yo a los pacientes los estudio de esa forma. Se le pide el ecodoppler, se le pide la angiotomografía. Si me sirve con la angiotomografía, ya me marca, puedo determinar la anatomía como para ya decidir o no el tratamiento quirúrgico, me quedo hasta ahí nomás. Si no, se pide la arteriografía para la toma de decisión quirúrgica de esos pacientes. Bueno, esta por supuesto ofrece una visualización completa del árbol vascular y, como dice ahí, es útil para la planificación de los tratamientos quirúrgicos. Ahí se vería una arteriografía del miembro inferior hacia el lado. Ahí se puede ver justamente la oclusión de la arteria poplitea del lado derecho, múltiple circulación colateral, y en la otra pierna únicamente se ve circulación colateral, no se ve ningún gran vaso. El tratamiento farmacológico y no farmacológico de la enfermedad arterial del miembro inferior. Medidas no farmacológicas: cesación del hábito tabáquico. Ya ves, se vuelve a repetir todo más o menos lo mismo. Que es una, la cesación del tabaco en pacientes con enfermedad arterial, y dejar de fumar para prevenir y detener la progresión de la enfermedad. Es lo único que sí está comprobado que detiene la progresión de la enfermedad, es la cesación del hábito tabáquico. El ejercicio físico. El dolor de miembros inferiores, la claudicación intermitente, por supuesto, deteriora la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente. La rehabilitación con terapia de ejercicio supervisado es la modalidad inicial de tratamiento más eficaz. Mejora los síntomas, la velocidad, la distancia y la duración de marcha y la capacidad funcional global. El control glucémico de la diabetes y la enfermedad arterial de miembros inferiores es un factor de riesgo cardiovascular mayor para desarrollar enfermedad arterial de miembros inferiores. Se asocia con mayor riesgo de isquemia crítica en los miembros, y en pacientes con enfermedad arterial y diabetes la mortalidad es 4 veces mayor y la tasa de amputación 5 veces mayor que en los pacientes que no tienen diabetes. Medicamentos para la diabetes en la enfermedad arterial de miembros inferiores, vuelvo a nombrar los mismos. Como recomendación oficial en pacientes con enfermedad arterial y diabetes, se recomienda el uso de los inhibidores del alcohol transportador de sodio y glucosa.
Los hipolipemiantes son considerados por supuesto, estos pacientes, como son considerados de muy alto riesgo cardiovascular y el control lipídico intensivo, vuelvo a repetir lo mismo, es para prevenir la mortalidad general cardiovascular, los eventos mayores cardiovasculares y de miembros inferiores, con la reducción de hasta un 50% del valor basal si la LDL inicial está entre 70 y 135. Bueno, las estatinas, en el registro REACH, como ya lo hemos nombrado, y con la recomendación oficial, todos los pacientes con enfermedad arterial de miembro inferior deben recibir estatinas. Las terapias complementarias, el ezetimibe y los inhibidores de la convertasa, con la recomendación oficial, es agregar el ezetimibe o los inhibidores de esa proteína convertasa si no alcanzan los objetivos con las estatinas solamente. La hipertensión arterial presenta en un 35 hasta un 55% en estos pacientes, el mismo objetivo que los otros, en la presión menor a 130-80 en pacientes menores a 65 y considerar en estos casos presiones de más de 140-90, pero para pacientes adultos mayores. La misma recomendación, los IECA y los ARA. El tratamiento médico propiamente dicho de la enfermedad arterial de miembros inferiores para mejorar la marcha en pacientes con claudicación. El objetivo es aumentar la capacidad de deambulación. Los únicos fármacos utilizados, el único fármaco utilizado es el cilostazol. El mecanismo es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, tiene un efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario. La evidencia es que mejora la distancia máxima caminada en un 25%, lo que conlleva una mejor calidad de vida en estos pacientes. Las dosis recomendadas, 100 miligramos cada 12 horas, dosis máxima, que es una recomendación clase 1 con evidencia tipo A. Habitualmente, esto siempre se combina, por supuesto, como lo que ya habíamos hablado hace un rato, con la caminata del paciente. Las caminatas que yo habitualmente les recomiendo a los pacientes en forma programada y va todo de la mano con lo que uno recoge del examen físico y lo que uno de la anamnesis del paciente. Si el paciente me dice que camina 100 metros y comienza a claudicar y es el momento que él tiene que parar para que cese el dolor, se inicia el tratamiento y la caminata programada es que camine 50 metros, pare, descanse 5 minutos y continúe. Y así, ya pase una semana y vaya aumentando 20 metros y así va progresando en forma paulatina hasta que pase esos 100 metros y sigue aumentando. Después la otra droga es la pentoxifilina, que es un derivado de la metilxantina, que también es un inhibidor de la fosfodiesterasa, tiene menor eficacia que el cilostazol, por eso es que no se lo usa, el único, sí se lo recomienda es cuando el paciente es alérgico o tiene alguna intolerancia al cilostazol, se llama pentoxifilina. Tratamiento farmacológico en la enfermedad arterial sintomática estable. Paciente con claudicación intermitente, sin síntomas agudos, ni revascularización reciente en menos de 6 meses, ni úlceras isquémicas, el tratamiento antiplaquetario antitrombótico, la monoterapia con ácido acetilsalicílico o el clopidogrel. La terapia dual no observó beneficios en lo que es el índice mayor de eventos cardiovasculares, con la posible utilidad en subgrupos de alto riesgo, con infartos previos, ácidos isquémicos, o enfermedades arteriales multiterritorios. Ahí arriba le dejo algunos estudios, están en chiquito, para que lo tengan en cuenta nada más como resumen, pero como recomendación terapéutica, en pacientes sin alto riesgo de sangrado, se inicia el rivaroxaban, 2,5 cada 12 horas más la aspirina. Paciente con alto riesgo isquémico, también se recomienda esta misma combinación, y en paciente con alto riesgo de sangrado, se recomienda la monoterapia antiagregante con clopidogrel o aspirina en el caso que no se pueda dar. No está indicado en estos pacientes la combinación de anticoagulación plena, como por ejemplo la que se da en paciente con FA o TBP, junto con aspirina para la prevención de los eventos cardiovasculares y de miembros inferiores. Recomendaciones post-revascularización. El tratamiento propuesto
Esos son los antiplaquetarios, luego la revascularización endovascular o quirúrgica, está indicado. El rivaroxaban, vuelvo a repetir lo mismo. La terapia dual puede darse unos 6 meses post revascularización, pero endovascular. Y la aspirina con clopidogrel, más de un mes, si el rivaroxaban no se puede indicar o esté contraindicado en ese paciente. La revascularización arterial de miembros inferiores. El abordaje, bueno, de la enfermedad arterial debe ser integral, que hay que incluir 3 pilares fundamentales: el manejo médico intensivo, la revascularización arterial cuando esté indicada y la prevención secundaria de eventos cardiovasculares. La decisión de revascularización debe individualizarse, adoptando un enfoque multidisciplinario que considere, por supuesto, la anatomía vascular y topografía de las lesiones, la extensión del compromiso arterial, las comorbilidades del paciente, la experiencia del centro tratante y las referencias del paciente cuando sea pertinente. ¿En qué pacientes está indicada la revascularización? Pacientes con claudicación intermitente invalidante que no responden a tratamiento médico intensivo, incluyendo el ejercicio supervisado. Casos en los que la sintomatología interfiere significativamente con la calidad de vida o con actividades laborales. Esta intervención no solo puede mejorar la distancia caminada, sino también permitir actividad física regular, lo que contribuye a disminuir los riesgos cardiovasculares globales. Recomendaciones específicas: revascularización recomendada en pacientes con claudicación intermitente, limitante, sin respuesta al tratamiento médico por lo menos de 3 a 6 meses. Y no se recomienda la revascularización en pacientes que responden bien al tratamiento médico intensivo. Recomendaciones según territorio vascular comprometido: cuando hay afectación aortoilíaca, suelen responder probablemente al tratamiento médico, al ejercicio. La estrategia endovascular con colocación de stent es la indicación. En el territorio femoropopliteo, yo toda información la saqué del consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología. Hablan y le dan mucho más hincapié al tratamiento endovascular, que por ahí difiere o a las indicaciones nuestras. Se los dejo ahí para que ustedes lo lean, pero como recomendaciones clave: tratamiento endovascular, lesiones cortas y en pacientes de alto riesgo, el bypass quirúrgico con vena, lesiones largas y baja probabilidad de éxito endovascular sin riesgo quirúrgico elevado. En arteria femoral común se recomienda la endarterectomía si el paciente, si el tratamiento endovascular comprometía la arteria femoral profunda. Y el tratamiento endovascular en pacientes de alto riesgo quirúrgico o con una anatomía favorable. El territorio infrapopliteo, en claudicación intermitente con lesiones infrapopliteas, no se ha demostrado un beneficio claro en la revascularización ni cirugías endovasculares. Sí se utiliza, yo utilizo y indico en pacientes con ya riesgo ya de amputación, intentar hacer tratamiento endovascular con angioplastía, y he tenido algunos buenos resultados. Isquemia crónica con amenaza del miembro. Y la forma más grave de la enfermedad arterial se manifiesta con dolor isquémico en reposo, la pérdida de tejido, como hemos hablado, las úlceras, la gangrena, presenta alta tasa de amputación, eventos cardiovasculares mayores y una alta mortalidad. La prevalencia, por supuesto, aumenta muchísimo en los pacientes con diabetes tipo 2. El manejo clínico: el tratamiento debe iniciarse rápidamente con un enfoque multidisciplinario en centros especializados para salvataje del miembro, la cicatrización de la herida, el alivio del dolor y la reducción de la mortalidad. Evaluación estratégica de revascularización: todos los pacientes deben ser evaluados como candidatos a la revascularización. Y debe estratificarse, por supuesto, el riesgo considerando el grado de isquemia, las heridas, las infecciones y las comorbilidades de estos. La elección entre revascularización quirúrgica y endovascular, ambos enfoques son válidos, pero el bypass, por supuesto, siempre sigue siendo preferible si está disponible. Ahora pasamos a hablar un poquito de la aneurisma de aorta abdominal. La aneurisma de la aorta abdominal se define como una dilatación de la arteria aorta
mayor a 30 milímetros o un diámetro superior al 50% en comparación al segmento aórtico proximal normal. Involucra las tres capas de la pared arterial y se localiza por debajo del diafragma, con o sin afectación de las arterias ilíacas primitivas. La clasificación anatómica según la localización son infrarrenales, que es más del 90%, justarrenales, el aneurisma comienza en el límite inferior de una o de ambas arterias renales, y los pararrenales son los que afectan la emergencia de una o ambas arterias renales, sin comprometer la arteria mesentérica superior. Clasificación morfológica, los fusiformes y los saculares. Una pequeña imagen de cómo se verían esos aneurismas. La fisiopatología, aunque históricamente se atribuye a la formación del aneurisma, la arteriosclerosis, hoy se entiende que el proceso es diferente y se basa en el debilitamiento de la pared aórtica, principalmente de la capa media y la adventicia, la pérdida de elastina y colágeno en la matriz extracelular, la inflamación crónica y desequilibrio proteolítico con aumento de metaloproteínas y reducción de sus inhibidores, alteraciones biomecánicas que lleva a dilatación, adelgazamiento y pérdida de resistencia de la pared, lo cual puede generar la rotura de ese aneurisma. Que se observan cambios ateroscleróticos en estos aneurismas, no son la causa primaria de la dilatación. Indicación para screening del aneurisma de aorta abdominal asintomático. En pacientes mayores de 65 años que fuman o han fumado, está indicado. En hombres y mujeres mayores de 60 años con familiar de primer grado con aneurisma de aorta abdominal, se puede considerar. Mujeres mayores de 70 años fumadoras o exfumadoras, se puede considerar. El ecocardiograma, por otro motivo, en pacientes dentro de un grupo de riesgo, sería oportunista realizarle un screening. Pacientes con aneurismas femorales, ilíacos o popliteos, por supuesto, siempre buscar el aneurisma de aorta abdominal asociado. Y en pacientes con aneurismas de aorta torácico, hay que evaluar toda la aorta completa, incluyendo, por supuesto, en este caso, el segmento. La tasa de crecimiento de un aneurisma se puede reducir con alguna terapéutica no invasiva. La tasa de crecimiento promedio de un aneurisma es de 2,2 milímetros por año. Puede, por supuesto, variar según el diámetro inicial. Por ejemplo, un aneurisma de 3 a 5 centímetros puede tener un crecimiento promedio de 1,3 milímetros al año. En aneurismas más de 50 milímetros, el crecimiento puede ser de hasta 3,6 al año. El tabaquismo incrementa significativamente la velocidad de crecimiento. Por ende, la terapéutica no invasiva, no existe una terapia farmacológica específica que haya demostrado, pero sí la cesación tabáquica es la única medida no invasiva comprobada que reduce hasta un 20% la velocidad de crecimiento y disminuye hasta un 50% el riesgo de rotura de este aneurisma. Manejo médico integral del paciente con aneurisma de aorta abdominal. Aunque los fármacos no modifican el crecimiento de la aneurisma, sí se recomienda tratamiento de las comorbilidades. Los antiagregantes, aspirinas en baja dosis, las estatinas y los antihipertensivos para el control estricto de la presión arterial. Hay un estudio británico con más de 13.000 pacientes con aneurisma de aorta abdominal demostró que el uso combinado de aspirina, estatina y antihipertensivo se asoció con mayor sobrevivencia a 5 años comparado con pacientes que no recibían este tratamiento. ¿Pueden los pacientes con aneurisma de aorta abdominal en seguimiento hacer ejercicio? Pregunta frecuente por estos pacientes. La evidencia específica, según el tamaño del aneurisma y el tipo de ejercicio, aún no está limitada. Pero las recomendaciones actuales sí respaldan la actividad física en pacientes que no son candidatos inmediatos a cirugía. Por ende, un ejercicio aeróbico moderado de 20 a 40 minutos, 3 o 4 veces a la semana, enfatizar más bien en la duración que sobre la intensidad, complementar con entrenamiento de resistencia leve en aneurismas pequeños, y se recomienda ejercicio moderado en pacientes con aneurisma para mantener la capacidad cardiorrespiratoria, lo cual mejora el pronóstico quirúrgico si se requiere una intervención futura. Los métodos de imágenes, el aneurisma. El método de elección para el screening es el ultrasonido.
en este método de elección para screening la población en personas con indicación. Para un adecuado estudio se requiere preparación de un ayuno de 8 a 12 horas en la típica ecografía abdominal. No sé cómo serán todo el resto, pero no todos a los pacientes que uno envía a hacer una ecografía abdominal de rutina porque tenían litiasis vesicular o le dolía la panza, informan el diámetro de la aorta, pero forma parte del examen de la ecografía abdominal es informar el diámetro de la aorta abdominal. Así se vería en una ecografía en aneurisma. Angiotomografía computarizada se recomienda en seguimiento cuando el diámetro se acerca a valores de indicación de intervención por su mayor resolución espacial y para casos con limitaciones del ecodoppler. La resonancia magnética es una buena alternativa para seguimiento también, especialmente en diámetros cercanos a intervención, con la ventaja de no usar la radiación y el contraste ionizante. Esquema de seguimiento recomendado según el diámetro. En diámetros de 25 a 30, la ecografía; de 30 a 40, la ecografía; de 40 a 45, la ecografía; de 45 a 49, ecografía; y mayores a 5 centímetros, la tomografía sin contraste o la resonancia. Ahí al lado está la frecuencia de cada cuánto se debería realizar esa ecografía para seguimiento. Las imágenes para procedimientos terapéuticos. En pacientes con decisión de tratamiento endovascular, la angiotomografía es la indicación absoluta. Debe, por supuesto, proveer mediciones precisas del cuello aneurismático, el cuerpo aneurismático y de las arterias ilíacas. Estas mediciones son fundamentales para definir justamente la factibilidad anatómica para el procedimiento endovascular o el incumplimiento de criterios anatómicos estándares se asocia con mayores riesgos de compromiso postoperatorio. La resonancia magnética no se recomienda para planificación del operatorio endovascular en la práctica local por menor experiencia. Así se ve una angiotomografía normal y un paciente con aneurisma. Método ante sospecha de una ruptura de un aneurisma de aorta abdominal. El método de elección para confirmar la ruptura es la tomografía computarizada. La ecografía puede ser útil solo si la TAC no está disponible o no es accesible en ese momento. Así se ve una tomografía de un aneurisma roto, donde se ve el gran hematoma alrededor de la aorta y, bueno, por supuesto, el diámetro. Estrategia de seguimiento en pacientes intervenidos. Paciente con cirugía abierta, el seguimiento imaginológico con la angiotomografía sin contraste puede ser cada 5 años. En cambio, los pacientes con endoprótesis, el seguimiento imprescindible es con angiotomografía con contraste y los controles tradicionales con angiotac es al mes, a los 6 y a los 12 meses post-implante. Si no hay endofugas detectadas al mes, puede omitirse el control a los 6, pero principalmente es para eso, para ver las endofugas. Indicación de cirugía en el aneurisma de aorta abdominal. La clasificación por indicación quirúrgica la dividimos en dos: aneurismas no rotos y rotos. Tratamiento conservador implica control estricto de factores de riesgo cardiovasculares, con especial énfasis en abandonar, por supuesto, el tabaco, como lo dijimos, control riguroso de la presión arterial. En el término tratamiento quirúrgico, incluye indistintamente la cirugía endovascular o la cirugía verde. Se consideran además los aneurismas complejos en estos casos. Indicación para aneurismas no rotos. Sintomáticos, con dolor lumbar o hipogastrio inexplicado en pacientes que tengan un aneurisma mayor de 5 centímetros, indicación de cirugía. Asintomáticos, con un diámetro máximo transverso mayor a 5,5, indicación de cirugía. Aneurisma asintomático con un diámetro mayor a 4 centímetros, pero que haya tenido un crecimiento más de 1 centímetro en un año, es indicación de cirugía. Y en mujeres con riesgo quirúrgico aceptable, considerar la preparación electiva a partir de aneurismas mayores a 5 centímetros. La cirugía endovascular o cirugía abierta.
Principalmente se debe respetar la autonomía del paciente para la elección del tratamiento. ¿Qué dice la evidencia? Muestra mejor supervivencia a corto plazo el tratamiento endovascular comparado con la cirugía abierta, con resultados similares a largo plazo hasta 15 años. Sin embargo, puede haber mayor tasa de complicaciones a partir de los 8 o 10 años post tratamiento endovascular, especialmente con dispositivos de generaciones anteriores. Por esto, por ejemplo, en pacientes jóvenes y aptos con esperanza de vida de más de 10 a 15 años, se prefiere la cirugía abierta. La supervivencia promedio tras la reparación electiva es aproximadamente 9 años. Así sería la reparación del aneurisma en una cirugía abierta y así con las endoprótesis. Eso que figuran ahí, tipo 1, tipo 2, tipo 3, son los endoliques. Los endoliques es esa bolsa que queda por fuera de las endoprótesis, eh, justamente donde puede quedar circulando sangre, ese es el endolique, eso es lo que, para eso se pide tantos controles en las endoprótesis. Ahora un poquito el manejo del paciente con aneurisma de aorta roto. Bueno, los pacientes con aneurisma no roto pero sintomático se considera el tratamiento urgente diferido, diferentemente obviamente en condiciones electivas, pero en pacientes con ruptura establecida se recomienda la política de hipotensión permisiva, con restricción de animación con líquidos para mantener al paciente consciente. El abordaje endovascular, siempre que la anatomía lo permita, va a ser el mejor para estos pacientes. Como criterio de derivación, si en los aneurismas de aorta abdominal con un diámetro mayor a 5 centímetros, se recomienda la derivación preferentemente a un cirujano vascular. Los aneurismas de aorta abdominal mayores de 8 centímetros y los aneurismas de aorta abdominal sintomáticos deben derivarse urgentemente para el manejo hospitalario, o sea, el paciente que internado. Si se recomienda y se recomienda la derivación emergente, o sea, es una emergencia, si yo diagnostico el aneurisma roto o con sospecha de roto. La mortalidad operatoria en una cirugía electiva en un aneurisma es del 0,7 al 5%, a diferencia de un aneurisma roto donde la mortalidad global es del 85 al 90%. La actividad clásica del aneurisma roto es la masa abdominal pulsátil, el dolor abdominal lumbar y la hipotensión. El paciente con sospecha, realizar imagen para confirmar el diagnóstico y el manejo quirúrgico posterior, el manejo ABC, la monitorización, vías periféricas, analgesia, hipotensión permisiva y luego la cirugía. Se sugiere realizar una TAC preoperatoria en aquellos pacientes donde el aneurisma roto, siempre que las condiciones, por supuesto, hemodinámicas del paciente lo permitan. Y se recomienda un empleo restrictivo de aporte de volumen preoperatorio con la finalidad de mantener la hipotensión inducida hasta el momento del clampeaje y luego ahí ya se pueden expandir en forma normal o habitual. Preferir el abordaje siempre es endovascular, si es que está disponible, por supuesto, y debido al 18% de mortalidad versus el 50% de cirugía abierta. Ahora vamos a hablar un poquito de la enfermedad de las arterias mesentéricas superior, bastante raro, pero está presente. Isquemia mesentérica crónica, secundaria estenosis significativa de la arteria mesentérica superior. Presenta una alta mortalidad, aunque es poco frecuente debido a la existencia de numerosas colaterales viscerales. La causa más frecuente es la arteriosclerosis, a menudo por extensión desde la aorta abdominal. Tiene una incidencia anual estimada de 1 en 100.000 personas, representa alrededor del 5% de las causas de isquemia intestinal. En pacientes mayores de 65, las estenosis mayores a 50% de la arteria mesentérica superior suele ser asintomática, y en pacientes con arteriosclerosis multiterritoria, la enfermedad de la arteria mesentérica puede hallarse en el 3%. Quienes tienen enfermedad arterial de miembros inferiores, un 27% representa la estenosis significativa en la arteria mesentérica superior o en el tronco celiaco.
Cuando sospechar, los síntomas cardinales de estos pacientes es el dolor abdominal postprandial, periumbilical o epigástrico, entre 10 a 30 minutos después de la ingesta, con duración de unas 3 horas. La evolución progresiva con evitación alimentaria y pérdida de peso. Y otros síntomas pueden ser las náuseas, vómitos, diarrea y presencia de soplo abdominal, aunque parte de la tirada clásica es infrecuente. El diagnóstico debe considerarse ante dolor postprandial inexplicable y pérdida de peso. La ausencia de la triada clásica no excluye, por supuesto, el dolor, el diagnóstico de estos pacientes. Bueno, hay un poquito de las causas de la estenosis. Puede ser vasculitis también, anomalías estructurales como las disecciones, las displasias fibromusculares, la neurofibromatosis, o compresiones extrínsecas como el síndrome del ligamento al cuarto. Ruptura de placas y la trombosis venosa mesentérica puede generar isquemia, aunque en forma crónica, pero es rara por el desarrollo colateral. Síndrome del ligamento arcuato, ya que lo nombramos, lo dejemos un poquito, en las compresiones extrínsecas del tronco celíaco por el ligamento arcuato del diafragma. Varía con maniobras respiratorias. El diagnóstico dinámico es mediante ecografía, tomografía o resonancia, en posición de sentado o durante inspiración. El tratamiento sintomático suele ser quirúrgico. Así se ve la compresión de ese ligamento arcuato del diafragma sobre el tronco celíaco. Bueno, como dijimos recién, el diagnóstico, ecografía o tomografía, y también puede ser por angiografía convencional, y se considera significativa una estenosis de entre el 50 y el 75% de la luz de la arteria. En enfermedades de un solo vaso, troncocelíaco o arteria mesentérica, se considera relevante una estenosis de más del 70%. Y en enfermedad multivaso, ambos, troncocelíaco o mesentérica, una estenosis de más del 50% de la arteria mesentérica superior puede ser clínicamente significativa. El tratamiento en las últimas décadas, la revascularización endovascular ha reemplazado bastante a la cirugía abierta. La indicación de revascularización depende de los síntomas, la presencia de la estenosis significativa y el estado clínico, por supuesto, del paciente. La técnica endovascular es la angioplastia con stent, con una alta tasa de éxito. Ahora vamos a hablar un poquito de patología venosa. Haciendo una introducción sobre las generalidades de la anatomía venosa, la pared venosa tiene 3 capas, y una íntima, una media y una adventicia. Las venas son vasos de capacitancia. ¿Por qué? Porque permiten grandes variaciones de volumen sin un gran incremento de presión. Contienen válvulas bicúspides, más numerosas distalmente, que orientan el flujo hacia el corazón. El comportamiento faciales de estas venas, las fascias musculares dividen en 2 compartimentos en las piernas. Superficial, donde están las venas afenas, tributarias o accesorias, y un profundo, donde contiene el sistema venoso profundo. Compartimento safeno es un componente del superficial, limitado por la fascia safena superficialmente y la fascia muscular en la profundidad. Las venas perforantes comunican ambos sistemas atravesando la fascia muscular. Las venas comunicantes conectan segmentos del mismo sistema, superficiales o profundos. La clasificación del sistema venoso de miembros inferiores: sistema profundo, red primaria, ubicado bajo la fascia muscular, es paralelo a las arterias e incluye las venas intermusculares y las intramusculares. El sistema venoso superficial hay 2 niveles: el espacio subcutáneo, entre piel y la fascia safena, que incluye los plexos dérmicos, y los compartimientos intrafaciales o safenos, que están entre las fascias superficiales y la fascia muscular. Bueno, recordatorio de la anatomía. La fisiopatología, la enfermedad venosa crónica. La enfermedad venosa crónica se divide en 2 grandes componentes: grandes vasos venosos, superficiales como profundos, y la microcirculación y tejidos circundantes de la. Las venas superficiales es cuando hay incompetencia valvular, alteración del tono vasomotor, que es lo que conlleva el reflujo venoso. Estos fenómenos llevan a la remodelación vascular, pérdida degenerativa de colágeno y elastina, fibrosis, cambios en el espesor de la pared y desarrollo de venas varicosas.
Consecuencias funcionales: el llenado venoso más rápido, vaciado menos eficiente, hipertensión venosa, especialmente en posición ortostática o al caminar. Los vasos profundos: la alteración principal es un compromiso del vaciado venoso, debido al reflujo venoso profundo o la obstrucción venosa. Como etiología, la principal causa es la trombosis venosa profunda. Esta se clasifica como una etiología secundaria de la enfermedad venosa crónica. El mecanismo: si el trombo es liso y recanaliza, las valvas pueden resultar dañadas o destruidas, produciendo el reflujo venoso profundo. Si no se lisa o recanaliza adecuadamente, el lumen venoso permanece estrecho o ocluido, generando obstrucción del flujo de sangre. Las venas perforantes también pueden verse comprometidas por pérdida de la competencia, por supuesto, valvular, y que es lo que conlleva la remodelación y la dilatación con el flujo reverso. Otras causas de la disfunción venosa profunda es la compresión extrínseca, el aumento de la presión venosa central, la incompetencia de las bombas musculares y la obesidad. El otro compartimiento que habíamos dicho era la microcirculación y los tejidos circundantes. Los cambios de la piel y tejidos subcutáneos de las piernas derivan principalmente de la hipertensión venosa de la microcirculación. Cambios funcionales del endotelio capilar y de los vasos postcapilares que se vuelven disfuncional: aparece extravasación de fluidos, liberación de mediadores inflamatorios y la migración celular, que como consecuencia nos da el edema, la formación de los brazaletes de fibrina, inflamación, fibrosis, pigmentación, calcificación y la pérdida de integridad de la piel, como las úlceras venosas. Bueno, un poco del resumen de lo que hablamos. Con respecto a los síntomas, tiene una gran variabilidad y se intensifican, perdón, con la edad, siendo más frecuentes en la mujer, que incluyen la sensación de piernas cansadas, de pesadez, de prurito, el dolor de quemazón, los calambres nocturnos, la hinchazón y sensación de plenitud en las piernas, y la claudicación venosa, que es el dolor durante el ejercicio por obstrucción venosa y femoral, cava o atrapamiento pulmonar. Importante que la enfermedad venosa crónica puede cursar asintomáticamente pese a la prevalencia de varices, o presentarse sin síntomas en ausencia de signos de. El dolor y la hinchazón se correlacionan con escalas SEAP más avanzadas, mientras que la fatiga o calambres son unos menos específicos. Los signos que podemos ver en las piernas son las telangiectasia, las venas reticulares y las varices, el edema, el cambio de la piel subcutánea como la pigmentación, el eczema, la hipodermatoesclerosis, las úlceras venosas. Otros signos no incluidos en el CIE son las venas tributarias púbicas, las venas tributarias abdominales, por ejemplo, por la oclusión de la vena cava inferior, y las varices vulvares en el síndrome de congestión pelviana. Complicaciones agudas de las varices son poco frecuentes, pero la trombosis venosa superficial generalmente afecta a las tributarias varicosas, pudiendo extenderse a trombos ajenos o al sistema profundo, con riesgo de trombosis venosa profunda, pero es bastante excepcional. Las hemorragias por traumatismo en esas venas superficiales, en las telangiectasias, la famosa varicorragia, la relación entre varices y TBP es aún controvertida y podría reflejar más bien factores de riesgos comunes. Los signos clínicos definidos en flebología son las telangiectasias, que son las venas intradérmicas dilatadas menores a 1 milímetro, venas reticulares, que son las subdérmicas, esas azuladas, y van de 1 a 3 milímetros. Las varices son venas subcutáneas mayores, 3 milímetros, son tortuosas, con reflujo. La corona fleboctásica, que es la red en abanico de venas en el tobillo. El edema, eso ya lo sabemos, la pigmentación cutánea con manchas pardas por extravasación de la hemoglobina, justamente por el reflujo que hay en esos vasos. El eczema venoso, la dermatitis con eritema, vesículas hasta descamación. La lipodermatoesclerosis, que es la induración inflamatoria crónica, con anquilosis en el tobillo. La atrofia blanca, son zonas atróficas blancas circundantes rodeadas por capilares, y la úlcera venosa. El sistema de puntuación se lo nombro nada más, realmente no se lo utiliza habitualmente, se lo utiliza más que sí para estandarizar la descripción clínica y epidemiológica en la enfermedad venosa. Se desarrolló
para este caso el CEAP, que está vigente desde 1994. Es un estándar mundialmente reconocido, pero más que nada para informar a los trastornos venosos crónicos. Las siglas del CEAP es C de clínica, la E de etiología, A de anatomía y la P de fisiopatología. Habitualmente se lo utiliza más que nada para presentar trabajo y esas cosas. Un poquito describiéndole lo del CEAP, del C0 hasta el C6. Acá está todo completo. La C, la E, escribe la etiología, la A y la P. Los métodos de estudios, el examen comienza principalmente con historia clínica, que incluye el interrogatorio sobre síntomas venosos, los antecedentes, alergias. El paciente siempre se debe evaluar en bipedestación, se tiene que estar parado. Los signos clínicos de enfermedad incluyen las cicatrices, las intervenciones previas, varices sugestivas de enfermedad abdominopelviana, como causa alternativa, enfermedad arterial, ortopédica, reumatológica, el edema, se mide la circunferencia del tobillo y de la pantorrilla y la presencia de cambios cutáneos. Bueno, el ecodoppler es el método diagnóstico de elección para confirmar la presencia de enfermedad venosa crónica, identificar la causa y determinar el patrón de reflujo de esta enfermedad. Es el estudio de elección, es un método masivo, sensibilidad alta, especificidad alta, y también en trombosis venosas profundas sintomáticas con alta sensibilidad y especificidad. La venografía o tomografía habitualmente no se usan para pacientes para estudio con varices, a no ser que se piense en alguna modalidad obstructiva alta en la cual no vamos a poder evaluar con la ecografía, como por ejemplo las lesiones de las venas ilíacas. Manejo conservador de la enfermedad venosa crónica. Los métodos físicos. La actividad física incrementa la movilidad articular del tobillo, la amplitud del movimiento, aumenta la fuerza muscular en las extremidades inferiores, aunque no los abordo tanto. El manejo debe ser multidisciplinario, considerando factores sociales, psicológicos, que afecten la evolución y la evolución, especialmente en las úlceras venosas. La modificación del estilo de vida son importantes, con paseo frecuente, el uso de plantillas, evitar estar mucho tiempo de pie. La terapia de compresión. La compresión es una opción no invasiva, ampliamente utilizada y documentada. Según la revisión sistemática, hay 4 modalidades principales. Tenemos las medidas de compresión elásticas, las vendas de compresión elásticas e inelásticas, las prendas de compresión ajustable y los dispositivos de compresión neumática intermitente. Las prendas de compresión son rígidas, que tienen correas autoadhesivas ajustables, usadas principalmente desde el tobillo a rodilla. En pacientes con clase funcional C0S a C5 se emplean principalmente las medias de compresión, tanto como las prendas de compresión. Las medias de compresión ejercen una presión graduada, mayor en el tobillo que en la pantorrilla, y disponibles para compresión hasta rodilla o hasta el muslo. Se usan compresiones hasta rodilla en la mayoría de los casos. En presencia de arteriopatía obstructiva grave o neuropatía, debe reducirse la compresión y evaluar cuidadosamente las contraindicaciones. Las medidas de compresión deben adaptarse a la gravedad de la enfermedad, usando presiones mínimas que alivien el síntoma y el edema para el mejor cumplimiento. Todos los niveles de compresión mejoran los síntomas venosos y el edema. Para pacientes, por ejemplo, con enfermedad venosa crónica sintomática, se recomiendan las medidas elásticas con presión de al menos de 15 milímetros de mercurio en el tobillo, que son las medidas de compresión media. Para enfermedad crónica con edema, se recomienda tratamiento de medidas de compresión de 20 a 40, que son las medidas de compresión fuerte. Para los pacientes con enfermedad crónica que tienen, por ejemplo, ya lesiones como la linfodermatoesclerosis, atrofia blanca, también. Y para el síndrome postrombótico también se recomienda la de compresión alta. La contraindicación, como recién ya lo hemos nombrado, es la enfermedad arteriosclerótica grave, un bypass arterial, por ejemplo, extraanatómico, que tenga un túnel superficial que vaya a riesgo de compresión, alergia confirmada al material, o neuropatía diabética grave, con pérdida sensorial, o microangiopatía con riesgo de necrosis cutánea. El uso de los venoactivos
constituye una herramienta farmacológica útil. El objetivo es reducir síntomas, nada más, pesadez, dolor, prurito y el eczema. Hay una gran cantidad de medicamentos y un montón de estudios que nos nombran, pero basado en la última evidencia de recomendación que fue en el 2015, la fracción flavonoide purificada micronizada y el Rufus son los que mejores andan. Con respecto al tratamiento invasivo para las varices, el ecointervencionismo venoso en miembros inferiores no reemplaza la cirugía convencional, pero se ha consolidado en la práctica clínica contemporánea, desplazando al bisturí a un segundo plano. Esto se debe a que proporciona excelentes resultados por menores números de complicaciones y un postoperatorio menos doloroso y una rápida reintegración laboral del paciente. La escleroterapia no es una inyección simple, es una cirugía mínimamente invasiva y realizar una buena escleroterapia es una. Los tipos de procedimientos que se pueden hacer pueden ser térmicos o químicos. Los térmicos, la radiofrecuencia endoluminal, el láser endoluminal o el vapor de agua. Los químicos, la escleroterapia con espuma, foam o el cianocrilato. Todos los procedimientos son generalmente guiados por ecografía Doppler, lo que permite visualizar el proceso completo, reduciendo significativamente las complicaciones técnicas. La escleroterapia con FOAM, tratamiento mínimamente invasivo, eficaz, seguro, con escasas complicaciones locales y sistémicas, indicado en insuficiencia venosa crónica, consiste, como dicen, en la inyección de un contraste esclerosante, que esto genera una reacción inflamatoria, fibrosis y la desaparición de este vaso. Los otros procedimientos endoluminales con catéteres es el láser endoluminal, una técnica mínimamente invasiva, ambulatoria y térmica. Está basada en la conversión de energía lumínica en térmica. Es transmitida por una fibra dentro del vaso, que lo que genera es la fototermoobliteración del vaso al lesionar el endotelio. La radiofrecuencia endoluminal utiliza energía electromagnética para administrar calor controlado y genera mismo la destrucción del endotelio, la desmineralización del colágeno venoso con la trombosis y la fibrosis, llevándola a la oclusión venosa. La cirugía convencional, a pesar de la evolución tecnológica, la cirugía clásica aún se practica frecuentemente en Argentina, acá en Jujuy la seguimos utilizando frecuentemente. Es un procedimiento eficaz, seguro, aunque con por ahí un poco más de complicaciones, pero por supuesto referido a lo que es el acto quirúrgico en sí, como el dolor postoperatorio, hematoma o infecciones, pero en el primer mundo, la cirugía convencional ha sido reemplazada por procedimientos termoablativos o químicamente ablativos, más confortables y con reinserción laboral más rápida. Sin embargo, la técnica clásica sigue siendo una opción válida y segura, con resultados similares en recidiva varicosa. Eh, Ahora le hablo brevemente de dos temas, y ya terminamos por ahora, de algunas patologías vasculares que se ven con frecuencia en la atención en la guardia, que es la isquemia aguda del miembro inferior y el trauma vascular en las extremidades. La isquemia aguda de extremidad del miembro inferior, por definición, es la disminución súbita de la perfusión de una extremidad a la cual amenaza la vitalidad. Se considera aguda dentro de las primeras 2 semanas de inicio de la sintomatología. La etiología, trombosis en el 50%, embolia un 30% y otras causas muy menos frecuentes. La distinción entre trombosis y embolia es importante en términos de diagnóstico y pronóstico, pero puede no ser crucial en la forma de decir el tratamiento. La isquemia embólica es usualmente catastrófica porque a menudo ocurre en una arteria que es normal, donde no hay colaterales establecidas. La causa habitual es la embolia cardíaca, como por ejemplo la fibrilación auricular. La trombosis es el resultado de la coagulación de la sangre dentro de una arteria que puede ser causada por una obstrucción arteriosclerótica progresiva, algo crónico ya, y la hipercoagulabilidad o una disección arterial. El diagnóstico de la isquemia aguda se hace en forma clínica a través de las 6P. Dolor, pain, palidez, ausencia de pulso, parestesia, paresia y la poiquilotermia. Se puede completar, por supuesto, con el estudio de angiotomografía, angioresonancia y el ecodoppler.
La fisiopatología de la isquemia aguda. La duración de los síntomas es el dato más importante de la clínica. En isquemia severa, la necrosis muscular irreversible ocurre en un plazo de aproximadamente 6 horas si no se instaura un tratamiento. La secuencia de afectación tisular es nervios sensoriales con la pérdida de sensibilidad en los primeros signos, junto con, por supuesto, con el dolor. Los nervios motores provocan la debilidad muscular, en la piel disminuye la perfusión arterial y en los músculos, que son los últimos ya en afectarse. La evaluación cutánea, en una fase inicial vamos a encontrar la palidez de la piel, la progresión pasa a un color azulado oscuro por la venodilatación capilar, un signo temprano la expresión de la piel con una zona descolorida o emblanquecimiento, y en la fase terminal es la extravasación sanguínea, ya por daño capilar, la presión digital ya no modifica la coloración. En el estado final, la piel ya se vuelve inviable, la revascularización ya en esta etapa no sirve porque puede terminar en un síndrome compartimental, insuficiencia renal. Acá les dejo un poquito lo que es la clasificación de severidad de las categorías de isquemia que se basan en los hallazgos clínicos y las mediciones con ecografía, para que después ustedes lo lean. Isquemia aguda, categoría 1, que es viable, o claudicación de inicio agudo, con anticoagulación inmediata, antiagregación, analgesia y soporte hemodinámico. Habitualmente en ANDA, por supuesto, estos pacientes hay que estudiarlo y ver qué es lo que estaba pasando. La isquemia aguda, categoría clase 2, requiere intervención y la distinción entre 2A, que es una amenaza incipiente, o la 2B, que es una amenaza inminente, donde esa es crucial el tratamiento. Y la isquemia aguda, categoría 3, o isquemia irreversible, la que va directamente a la amputación. El tratamiento inicial, los principios generales, una vez confirmado el diagnóstico y la clasificación de la gravedad, aquí se debe iniciar la intervención inmediata. El objetivo inicial, preservar la viabilidad, por supuesto, del miembro, y lo que se debe iniciar es la anticoagulación inmediata con heparina no fraccionada, que estabiliza el proceso y no disuelve el coágulo, pero lo que hace es estabiliza el proceso y previene la progresión de ese coágulo. La ventaja de la heparina es la rápida reversión con protamina, a diferencia por ahí de la heparina de bajo peso. No tiene efecto trombolítico directo, como dije, y uso según la gravedad. En la clase 1 y la clase 3 irreversible se lo utiliza, pero es más que nada para estabilizar el coágulo y optimizar la condición médica antes de la amputación de ese paciente. El manejo según la clasificación. Clase 2B, isquemia amenaza inminente, es la intervención quirúrgica urgente. Si no hay experiencia local, transferir a un centro con capacidad vascular integral. La clase 2A, con isquemia marginalmente amenazante, el manejo puede ser individualizado, con mayor tiempo disponible y más opciones. Principal trombólisis intraarterial, sola o combinada con trombectomía mecánica. En bolas recientes de menos de 24 horas, el mejor abordaje es la embolectomía. Y en otros casos se puede hacer la anticoagulación nocturna y el tratamiento diferido ya por el especialista al día siguiente para estos clases 2A. Con respecto a los traumatismos vasculares, mecanismos de lesión. Pueden ser heridas penetrantes, por ejemplo con proyectiles o por arma blanca. Heridas no penetrantes, que son las lesiones por aplastamiento. El diagnóstico tiene que ser habitualmente es tardío, donde un vaso es comprimido contra una estructura ósea o cuando un hueso fracturado comprime sin romper. Y las lesiones iatrogénicas que pueden presentarse en procedimientos como las arteriografías o la instalación de vía central y alguna cirugía laparoscópica. Los tipos de lesiones penetrantes pueden ser la laceración, la transección, perforación, fístulas arteriovenosas y los pseudoneurismos. Las lesiones no penetrantes es el espasmo sedimentario, que es una vasoconstricción refleja sedimentaria irreversible, producida por un trauma menor. La lesión de la íntima, un trauma más severo que no alcanza a romper toda la pared del vaso, pero origina una disrupción de la íntima.
El segmento lesionado se diseca por el flujo sanguíneo y acaba prolapsándose en la luz vascular para construir un obstáculo del flujo sanguíneo, que es lo más habitual esto es en las luxaciones de rodilla. Un dibujito de cómo se ve la laceración, la transección, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. En lo que es la evaluación del paciente con trauma vascular, las lesiones arteriales pueden producir 4 tipos diferentes de manifestaciones clínicas. Una es la hemorragia externa, la isquemia, el hematoma pulsátil y la hemorragia interna con signos de shock. Solo el 40% de los traumatismos vasculares se manifiestan primariamente con sintomatología propiamente isquémica, siendo los signos de sangrado los más frecuentes al inicio. Entre el 15 al 20% tienen una exploración completamente normal. En general, los síntomas de las lesiones arteriales se dividen en dos: los signos duros o mayores y los signos blandos, que son los menores. Los signos duros es el sangrado pulsátil, el hematoma expansivo, ausencia de pulsos distales, palidez, frialdad de extremidades, el frémito y el soplo. Los signos blandos, el déficit neurológico periférico, los antecedentes de sangrado importante en el sitio del accidente, el pulso palpable pero disminuido y la lesión próxima al trayecto arterial. La presencia de signos duros se correlaciona con una alta sospecha de lesión vascular. De ellos que el sangrado pulsátil y el hematoma expansivo es indicación de exploración quirúrgica inmediata ante el riesgo de muerte secundaria al shock hipovolémico. Otros signos duros, como la ausencia de pulso, la palidez, como recién nos nombramos, ante la presencia de estos signos tenemos tiempo para realizar exámenes como un ecodoppler o un angiotac previo a la reparación. Los signos blandos orientan hacia una probable lesión vascular, pero no son indicación de exploración inmediata. Pero sin embargo, el paciente debe quedarse en observación expectante mientras se realizan los exámenes complementarios para descartar justamente la presencia o no de lesiones. Y nada más que eso, les dejo una frase de un filósofo que dice: la educación, el aprendizaje y la formación no son solo preparativos para la vida, sino parte integral de la vida misma. Muchas gracias por su atención y nada más. Bueno, muchas gracias. Clase compleja, larga. Hay un par de... Aburrida. No, no, bueno, son muchos temas. Es mucho tema para tratar de... Hay una pregunta que creo que ha sido contestada porque apareció la respuesta posteriormente a la presentación, pero un par de palabras sobre el uso del silostazol en la claudicación intermitente. ¿A quién debe indicarse? ¿Cuál es la Si los trazos, la indicación que tiene, justamente como dije en la charla, es para mejorar únicamente la clínica del paciente, es para mejorar la claudicación intermitente. O sea, no lo va a curar ni va a hacer ninguna magia. Lo va a ayudar a que el paciente pueda caminar mejor. Es un vasodilatador, le va a mejorar levemente ese flujo y lo que va a ayudar a que pueda mejorar en la caminata. Y también lo que indica el silostazol en estos casos es que si el paciente responde en forma adecuada al tratamiento médico óptimo, todo lo que hemos hablado de la hipertensión, la hipertensión, junto con la actividad física más el silostazol, si el paciente responde bien de 3 a 6 meses, se continúa con tratamiento médico. Si el paciente no responde y continúa con clínica de 3 a 6 meses, se debe evaluar para tratamiento quirúrgico. Bien. Ahora yo te quiero hacer yo una pregunta más bien de la práctica, ¿no? Sobre todo de la práctica de guardia. Ante la lesión traumática o aparente lesión traumática vascular del mismo. Sí. Eh, por supuesto hay signos duros, signos blandos, pero ¿qué papel juega el oxímetro? Poner un oxímetro del pulso distal. Es fundamental. Forma parte del examen, digamos. Sí, sí, Si porque vos he querés visto... sospechar, pero muchas veces también está de la mano de estos signos blandos o de las lesiones que no son penetrantes, por ejemplo, el espasmo. Que vos lo vas a ver, va a estar presente y va a hacer un espasmo, pero va a tener algo de esas lesiones. Porque no está cortado efectivamente en el 100% en la circulación del cerebro. Si tiene un espasmo, va a tener. Entonces, capaz que
funcionaría como un ciclón blando, entonces vos le pones el oxímetro y si satura al 70, 80, bueno, lo inspectamos, lo estudiamos, le pidamos un Doppler, le pidamos un ejetal, lo que sea necesario para ver qué es lo que ha pasado con ese niño. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para el doctor. Hola doctor, Eh, ¿cómo le va? Hola, Nora. Felicitaciones, doctor Dante, una maravilla. Eh, Varios libros de vascular resumidos en casi 2 horas de charla. Felicitaciones. Imposible, sí. Una sola cosa, cambie la junta. Los que tiene al lado no lo favorecen, doctor. Hola, Pablo. ¿Cómo anda, Pablo? Bien. Bien. Bueno, no, fue extraordinaria la clase, es tan complicado hablar de todo esto sin Muy hacer, difícil, ¿no? sin, sin hacer 2 horas de charla, que, o sea, sobre todo para el público que uno, porque uno estaría mucho más cómodo pelearnos sobre si cirugía sí, tratamiento endovascular, cuándo sí, cuándo no, en un isquemia ¿Qué aguda, cuándo cirugía cortar hay que una pierna hacer? y cuándo esperarla, pero no es la audiencia para ese tipo de Realmente discusiones que nos hacen tan felices. Entonces, muchos temas coordinados. uno tiene que encarar el hecho de explicar toda la parte clínica, en qué ayuda, no la cirugía, y somos cirujanos, entonces lo único que queremos hablar es indicación quirúrgica y pelearnos qué vía de abordaje más linda o cómo me sale a mí mejor que lo otro. Eh, Exacto. entonces sí, valoro un montón que se haya hablado solamente de qué estrategia clínica, cómo evitar cosas, cómo la claudicación no es para cirugía, cómo evitar cómo de llevar la cirugía como última circunstancia. La persona Sí, solo entender de que todo el mundo le dijo, te tiene que tapar las arterias y doctor me tiene que operar. Le digo, no, hermano, la cirugía no es la solución, es el salvataje. exacto. Déjame ver si yo te puedo solucionar esto, porque tenés 60 años y te quiero hacer llegar a los 85. Entonces, no me hagas que te opere ya, porque si la cirugía se manca, estamos en problema. Entonces, Claro, sí, todo bueno, lo otro tiene sentido, un sentido enorme. sí, esa Yo era la tengo una idea de sola la charla. duda, yo tengo una Sí, sola duda porque porque como todo viejo estoy peleado. Háblame del Rivaroxaban y qué beneficio tiene realmente contra lo clásico, clopidogrel, aspirina, cilostazol. El Rivaroxaban, ¿dónde lo meto? Sobre todo a esa dosis tan baja. es, Decímelo claro y es- convénceme como si fuera no, así. yo también, para mí es todo muy nuevo, es muy nuevo. O sea, esto que yo te Ah, digo, el bueno, Rivaroxaban, es bien. de este año, o fines del año pasado que salió este estudio en Compass, que es lo que demostró. Y actualmente, justamente la indicación en los post-operados bypass, que vos lo mandabas, no sé, con aspirina sola, ya no. Ahora le das el Rivaroxaban junto con, en esa dosis, 2,5 junto con la aspirina. Y Pero, disminuye notablemente el riesgo a trombosis de ese bypass. pero a mí me fue Pero, bárbaro con el clopidogrel, aspirina. bueno, exactamente, exactamente. Pero Por eso bueno, te decía, hay muchas convénceme a cosas. que yo cambie lo mío. Bueno, yo también, muchas veces hay medicina basada en la experiencia y no en la evidencia. Eh, pero hay muchas cosas nuevas, igual que los tratamientos anticoagulantes justamente con el rivaroxaban, que ahora cada vez se lo indica más. ¿Sabes? Porque tengo esta misma discusión cuando tengo una trombosis venosa o cuando tengo una isquemia arterial que me quieren sacar la heparina en bomba y me quieren poner pavada. Y yo digo, Eh, no, vamos, o sea, díganme que las cosas son como distintas a lo clásico, a lo que ya sabemos. Pongan bomba con heparina. No, doctor, porque hay trabajo que dice que si, o sea, sí, Clexane, tal cosa. No, terapista, déjate ese de es terapista, sí. joder. Yo necesito que este paciente no la amputen la pierna. O sea, Claro. no me obliguen a amputar la pierna. Lorena, creo que la pelota está en tu lado. Yo creo que por ahí todo lo Está nuevo usted, está lindo, pero lo clásico, lo viejo funciona, carajo. bueno, lo que pasa es que uno está acostumbrado
y tiene muchos años de manejarse con las heparinas no fraccionadas, entonces, obviamente, si la experiencia está por ese lado, bueno, pero de todos modos, hay un montón de trabajos que hablan sobre los anticoagulantes nuevos, los anticoagulantes directos. Tuvimos una clase hace un tiempo sobre anticoagulantes directos y hay hematólogos que los defienden mucho y hay otros que todavía siguen con los viejos, ¿no? Y utilizando los anticoagulantes heparina, la warfarina y otros. Pero bueno, me parece que es No, yo creo también que hacer un yo poquito creo que de experiencia con son situaciones hacer un poquito de diferentes. experiencia con estos estudios nuevos. Hay mucho estudio, hay mucha experiencia sobre esto, entonces a veces tenemos que confiar y probar y ajustarnos a estos cambios que son No, necesarios, yo porque el creo paciente es mucho más fácil. y puedo Perdón. pecar de ignorante tal vez, o de viejo tal vez, que no es lo mismo un cuadro crónico, que vos podés anticoagularlo con cosas de las modernas, que yo sigo diciendo lo mismo, no tenemos antídoto. En cambio, que de los viejos tenemos antídoto, entonces eso también tiene que pesar. Pero bueno, acepto la discusión y que puedan tener razón. Yo hablo del agudo, yo hablo del agudo arterial, el agudo venoso. Convénzanme que la heparina en bomba ha sido derrotada por algo más moderno. No hablo del crónico. No. El agudo isquémico, arterial, no, sin duda que es la No, heparina de primera línea, sí, pero yo he sin tenido duda. discusiones este año de que me han dicho otra cosa. Las unidades críticas seguimos usando la heparina no fraccionada en bomba y de todos modos siempre hay excepciones, siempre hay situaciones especiales. También Dante, ¿qué pesa pensás mucho, vos? yo creo que pesa mucho la experiencia y saber manejar, porque la heparina la sabemos manejar todos. Las cosas más nuevas, que como vos mismo dijiste, no tenemos antídoto, creo que en el medio que uno se maneja, lo más práctico, lo más sencillo y lo que sabemos manejar es la heparina. No hay, eh, eh, quizás nos falte ver más cómo funciona esto o formación, pero creo que la práctica en el paciente agudo, en la guardia, para mí la heparina no se puede sustituir, digamos. No, pero por ahí pasa también lo que decía, es más fácil ponerle farina de bajo peso molecular, donde uno no necesita ni hacer ningún control de laboratorio, ni estar ahí controlándole la bomba de farina, porque se te pasa la farina y empiezan a sangrar, le ponen eso. Que me ha pasado de operar paciente y va al día siguiente, está sangrando por debajo de las uñas porque, uy, se abrió la bomba. No Sí, justifica de que por eso deje de usarse y tengan que usarla. Pero no, la primera línea es la heparina. En los casos agudos, la heparina. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. sí. Bueno, Bueno, Sí, profe, y ha una sido cosa completísimo. Sí, doc. no menor, perdón que tardé, tuve delay porque hasta que activé el micrófono, pero el costo. En todo lo nuevo hay un costo muchas veces inaccesible para la realidad de nuestros pacientes y es algo también, no sé si podemos desterrar tanto lo viejo. Así que bueno, ese comentario nada más quería hacer. Sí, totalmente. Bueno, eh, ya estamos en hora. Doctor, muchísimas gracias por su clase, ha sido fantástica, muy interesante, Muchas con muchos gracias. conceptos para tener en cuenta en la guardia, muchos conceptos para reforzar, así que, y Jujuy completa aquí su módulo de cirugía, excelente, ¿sí? Con presentaciones de altísima calidad, con mucha utilidad para los médicos clínicos, médicos de guardia y para todos los que estamos en otras áreas que también han sido temas muy importantes para todos. Se viene el módulo próximo de psiquiatría. Así arranca. Arranca psiquiatría con la coordinación de Santiago del Estero.
Así que va a ser una experiencia nueva, también dirigida a los médicos de guardia. La parte psiquiátrica en la atención en guardia, en todos los requerimientos que tenemos en la parte aguda. Así que va a ser una experiencia muy linda. Bueno, espero que nos acompañen como hasta ahora y estar a la altura de los demás módulos. Por Espectacular. supuesto, por supuesto. Con Bueno, mucha expectativa. Bueno, saludamos a todos. A mí me gustaría agradecerles, decirles que ha sido un placer coordinar este módulo quirúrgico, a ustedes y a la gente que ha presentado los módulos, que la verdad muy orgulloso, y bueno, muchas gracias a todos por darle esta oportunidad a Jujuy. gracias a Excelente. ustedes. A ustedes, sí, por supuesto. Muchas gracias. Un abrazo grande y gracias, Chau, Pablo, chau. por todo. Hola, Pablo, un abrazo grande a vos también. Ya nos veremos. Chau. Saludos a todos, nos vemos el próximo martes. Bueno, Chau. bueno.